Voy a comenzar con este tema que se llama Despierta y recibe la justicia de Dios. Muchos sabemos que ya hemos sido justos cuando hemos recibido a Jesucristo, pero a veces no somos conscientes de andar en ello, de tener presente esa justicia. Por eso dice despierta. Así que ahora vamos a ir, los voy a llevar un poquito por la historia, desde atrás hasta llegar al tema principal. Así que toda su atención, por favor. Mauri, por favor, la primera lámina. Gracias. Bueno, retrocedemos otra vez hasta Génesis, Adán y Eva, porque es importante tener claro qué pasó en el paraíso, ¿no? Sabemos que cuando Adán y Eva comieron del fruto del árbol en el paraíso, tenían todo el paraíso para ellos. Ellos vivían con la presencia del Señor en vivo. Su espíritu moraba con ellos. No había enfermedad, no había violencia, no había nada. Belleza vivir con la presencia del Señor ahí. Y solo ese arbolito, solo ese, no comerán de este fruto. Solo de ese. Pero ya el tentador, Satanás, vivía, porque fue mandado a las profundidades de la tierra. Y Dios siempre nos da ese el derecho de decidir, porque Él quiere una familia con nosotros, pero no quiere robots. Quiere que de corazón nosotros tomemos la decisión como hemos tomado de venir a Jesús. Entonces le da el libre albedrío al hombre de decidir. Yo decido si te amo, yo decido si no. ¿Y qué pasó sabemos lo que pasó cuando comieron del fruto? Lo primero que pasó es que se sintieron desnudos, ¿no? Y entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, se ocultaron, ¿se acuerda? ¿De qué se trata esa desnudez? Esa desnudez en realidad no es una desnudez física que sintieron ella. Cuando el Espíritu del Señor, cuando comieron del árbol prohibido, del fruto, el Espíritu del Señor se separó de ellos, porque era una condición. Y esa es la desnudez que sintieron. Imagínense estar con la presencia todo el tiempo del Señor y de pronto se levanta su presencia. Entonces vieron todo lo natural, el mundo natural. Entonces esa era la desnudez que ellos sintieron. Y obviamente vieron su desnudez externa también. Y ahí comenzó toda esta parte, porque de aquí para adelante Dios se acercaba solamente, como nunca se olvidó de nosotros, se acercaba a determinadas personas, gente que oraba, gente de fe, pero nunca se olvidó de nosotros porque Él ya tenía un plan con nuestra familia. Siguiente lámina, por favor. Y ahora vamos a hablar un poquito de Abraham. Es muy importante cuando se trata de justicia, porque Abraham, sabemos nosotros que le dicen el padre de la fe, ¿no es cierto? Y tuvo una promesa tremenda del Señor. Dice que Abraham lo llevó afuera de su carpa en el desierto y le dijo: mira los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y esto es muy importante. Miren. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces aquí es por la fe que él obtuvo la justicia del Señor, porque el Señor ama que lo creamos, ¿no? Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Qué lindo que te digan, serás bendición. Adán era un hombre Abraham era un hombre muy bendecido. Tenía riquezas, tenía animales, tierras, siempre fue un hombre bendecido. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa era la promesa tremenda que su fe fue contada por justicia. No había ley aquí, solamente era con el Señor su relación directa, ¿no? Pero Abraham no era un hombre perfecto tampoco, solo que le creía a Dios. La siguiente lámina. Sabremos que Abraham tenía una hermosísima mujer, que era Sara. Esta mujer era muy hermosa y claro, ustedes saben que
claro, cuando Adán y Eva tenían vida eterna prácticamente en el paraíso. Y cuando le dijo Dios, ciertamente morirán, entonces nuestros años comenzaron a contarse en lo natural. Pero Abraham tuvo una vida larguísima, 178 años vivió. Y esta es su mujer, que era Sara. Incluso pasaban los años y ella se mantenía hermosa porque venía y fluía de la bendición del Señor. Tenía 10 años menos que Abraham. Hasta ese día, Sarai, la esposa de Abraham, no le había podido dar ningún hijo. ¿Se acuerdan que Dios les prometió a Abraham y a Sara que iban a tener un hijo? El hijo con el que iba a hacer un pacto, el hijo de la promesa. Pero la impaciencia, pues las mujeres creo que son más impacientes en eso que los hombres. Y son muy persuasivas también las mujeres. Así que, pero ella tenía una esclava egipcia llamada Agar. Entonces decía, como no viene este hijo, como no viene, yo quiero tener este hijito. Así que lo persuadió a su esposo, Abraham, y le dijo, mira, tú sabes que el Señor no me ha permitido tener hijos, así que ten relaciones sexuales con mi esclava. Así tal vez yo puedo tener un hijo por medio de ella. Eso un trato con la esclava. Y le dijo, ¿sabes qué? Ese hijo, como tú eres mi esclava, te voy a dar a mi esposo para que lo tenga, pero eso va a ser mío, me lo vas a entregar. La esclava era jovencita, pues no. Imagínate, hasta para Abraham viejo ya. Lo agarró y le dijo, claro, sí, la persistencia de la mujer. Y ella tenía 76 años, hasta tentación para Adán, ¿no? La esclava. Así que Abraham se metió con la esclava. ¿Y qué pasó? Se embarazó la esclava y cuando estaba embarazada, en ese tiempo, no era que tan sencillo. Abraham, para hacerla legal a la esclava, tenía que ser su mujer, para que Dios la bendiga. Entonces eran dos mujeres que tenía, que vivían con él. Entonces, claro, la esclava embarazada comenzó a mirarla ya con desprecio. Ella 76, la otra jovencita. ¿Cuántos tendría la esclava? 18. Entonces comenzó a mirarla con desprecio, pues no, ya tenía atribuciones. Y ahí fue un conflicto entre Sarai y su esclava. Siguiente lámina, por favor. Entonces, ¿qué pasó? Esta mujer, como había tanto conflicto, se quejó a Abraham, le dijo, mira, esta esclava todo el tiempo se me está alzando, se quejó y le dijo, tu esclava es con ella como quieras. Así que la expulsó. Y se fue la esclava con el hijo aquí que sabemos que se llama Ismael, ¿no? Islam, ¿les hace recuerdo de algo? Islam, ¿no? Entonces, claro, esta mujer ya tenía también la bendición de Abraham, porque Dios prometió. Ella estaba en una fuente yéndose y un ángel del Señor se le apareció y le dijo, no te vayas, vuelve donde tu ama y sométete a su autoridad, le dijo. Pero yo haré de tu hijo, como he prometido a Abraham, una gran descendencia. Solo que, y mira cómo se preocupó Abraham, ¿no? Pero siempre le puso claro a Abraham que su pacto lo iba a establecer con Isaac, que es el hijo de la promesa, que de ahí depende Israel. Pasa a la siguiente, por favor. Una antes de nuevo, que hay algo importante aquí. Entonces el ángel del Señor, cuando estaba ella en el desierto embarazada, le dijo, darás a luz a un hijo que se llamará Ismael, ya que el Señor ha escuchado tu tristeza. Será tan libre como un asno salvaje. Luchará contra todo el mundo y todo el mundo luchará contra él. Fíjense ahora cómo se ha instalado alrededor de Israel, porque los persas descienden de Ismael, pues, ¿no? Persas, casi toda esa región que está rodeando a Israel son descendientes de Ismael. Entonces, ¿qué más le dijo? Su mundo será contra el mundo y todo el mundo luchará contra él. Vivirá en desacuerdo con todos sus hermanos. Ismael, cuando nació Isaac era su hermano, pero de padre, ¿no es cierto? Pero el pacto iba a ser con Isaac. Y por eso esto lo pongo aquí, porque hay veces que por más que andemos con el Señor todo, hacemos cosas que aunque Dios nos perdone, traen consecuencias.
Fíjense ahora cómo los descendientes de Ismael, más que todo cuando tienen estos gobernantes religiosos como en Irán, ¿quién es el que maneja los hilos allá? El que financia a Hamas, el que financia a los hutíes porque lo que quieren es destruir a Israel. Porque, claro, los ismaelitas vienen de la línea de Ismael. En cambio, los israelitas vienen de la línea de Isaac. Así que hay un conflicto tremendo entre los dos hermanos. ¿Ve? Ahí dice, vivirá de acuerdo con, y vivirá en desacuerdo con sus hermanos. Entonces, las cosas que hacemos, por más que Dios nos perdone a veces, traen consecuencias, largas consecuencias. Siguiente lámina, por favor. Y sabe, bueno, Abraham, ustedes saben que Abraham le dijo al Señor, deja tu tierra, era muy obediente, porque él vivía confortablemente, lleno de ganado, riquezas, todo. Deja la tierra donde vives, deja toda tu parentela y ándate a otra tierra que yo te mostraré. Y Abraham tuvo que dejar su comodidad, su confort, todo para ir. Había una promesa de que vayan a la tierra de Canaán, todo, pero él transitaba por muchos países. Y cuando pasó por Egipto, como era tan bella su esposa, aquí era más joven Saraí, entonces él le dijo, ¿sabes qué? Tengo miedo que el faraón me mate porque eres tan hermosa y si sabe que eres mi esposa me pueden hacer algo. Así que vamos a decir que eres mi hermana. Y la presentó como su hermana, pues a Saraí. Y obviamente el faraón la vio como era una mujer tan linda y dijo, no, yo quiero tomarla para mí. Y en cuanto el faraón la puso para él, comenzaron a haber enfermedades, se temblaba el castillo, todo, y se dio cuenta que era por la mujer. Así que fue donde Abraham y le dijo, oye, es por esta mujer, tú me has mentido, le dijo, esta mujer sí le dijo, te mentí, es mi esposa. Me has puesto en peligro a mi gente, ¿por qué me mentiste? Entonces le dijo, te vas, te devuelvo a tu esposa y te vas. Pero cuando se fue Abraham de ahí, Faraón encima le dio regalos, le dio riqueza, así que se fue con más todavía. Y uno se pregunta, pero Señor, aquel culpable no era el Faraón, era este. ¿No? Pero es que era un hombre justo. Entonces siempre tenía el favor. La siguiente, por favor. También hizo lo mismo después de muchos años, volvió a pasar por otro rey en un lugar que se llamaba Gerar, que era el rey Abimelech. Y ya Sara tenía en ese tiempo mucho más años, creo que tenía como 70 o más, y Abimelech igual. Él dijo, te voy a presentar como mi hermana. Y claro, Abimelech la miró y dijo, ven, la voy a tomar para mí. Y la tomó para él, y esa misma noche Dios se le apareció en sueños a Abimelech y le dijo, si tocas a esa mujer, eres hombre muerto, le dijo. Señor, pero si el que mintió es Abraham. Y devuelve y encima le cerró el vientre a las mujeres del reino e inmediatamente dicen, no, pero yo no he cometido, Señor, yo no he cometido porque yo no sabía que era su hermana. Sí, por eso te perdonaré, pero devuélvele a ese hombre su mujer. Así que otra vez, en la misma situación, Abraham, sí he mentido, sí, te dije que era mi hermana porque tenía miedo. Entonces le dijo, no, llévatela y además riquezas, le dio un montón de cosas más para que se la lleve. Y siempre estaba, porque él sabía que era justo, pero el Señor estaba encima de él. Tenía la bendición. Entonces sabemos que la fe de Abraham, esto tomamos bien, fue contada por justicia. Él sabía que era un hombre justo. Entonces, después de mucho tiempo, entonces han habido profetas, han habido otros hombres del Señor, pero nos vamos a ir 400 años más después, cuando ya Moisés apareció. Siguiente lámina. Bueno, Moisés fue un hombre, ustedes saben que vivió prácticamente en un palacio, pero cuando era niño, para que no lo mate el rey, ¿cómo se llamaba? En Roma son el emperador. A Faraón lo pusieron en una canastilla y llegó y una princesa lo recogió y claro, él fue creado como hermano con el faraón. Y tenía, así como el hermano, tenía todos los privilegios de un hijo del rey, un hijo del faraón. Y un día Dios le dio un mensaje y le dijo, bueno, ahora saldrás de aquí. Complicado, ¿no? Tener que dejar esa vida.
de comodidad, todo irte al desierto y tener que volver porque tenía un propósito, sacar al pueblo de Egipto de la esclavitud porque eran esclavos y él era israelita. Una tremenda misión le da. Entonces Dios se acercó a Moisés y sabemos lo que pasó. Vinieron las 7 plagas o las 12 plagas, creo, no sé qué, y la última plaga, ¿qué fue? Como no lo soltaba al pueblo, el faraón dijo, bueno, ahora los primogénitos van a morir aquí. Y entonces, ¿qué hizo Abraham? Porque Dios dijo, no van a morir los nuestros. Pongan en el dintel de cada tienda de los israelitas, de sus hijos, pongan la sangre. Era un animal perfecto, ¿no?, que tenían que escoger. Y el espíritu de muerte vino y mató a los primogénitos, pero menos a ellos porque estaban protegidos. Bueno, la siguiente, por favor. Y esta gente era más de 1 millón los que salieron de ahí, pero salieron llenos de joyas, de oro, porque se les fue entregado. Vieron los milagros más grandes, se abrió el mar, una nube que los guiaba en la noche, maná todos los días, todo, ¿no? De 40 días que tenían que pasar hasta un destino, tardaron 40 años. Pero finalmente, en el desierto comenzaban a quejarse, así todos se comenzaron a quejar. Vieron las más grandes maravillas de la gracia del Señor. Siguiente, por favor. Y bueno, llegó el momento clave aquí de la historia. Entonces Dios, ustedes saben, los mandamientos no solamente eran 10, estos son los principales, pero había muchos mandamientos. Dios dijo, te voy a dar las tablas. En realidad los mandamientos son el carácter de Dios, son un espejo que si miramos es perfecto. Y él subió, porque la presencia de Dios iba a venir sobre el monte Sinaí, y dijo que nadie se acerque, solo tú, porque se acerque va a morir. Y mientras él subió, ¿qué pasó cuando no pudieron esperar 3 días? ¿Qué hicieron? Como dijo María hace 2 semanas, ¿no? ¿Qué hicieron? El becerro de oro. Ustedes saben que nuestro Dios es un Dios celoso. Si hay algo que realmente le molesta es que adoremos ídolos ajenos. Puede haber ídolos también, otra cosa, pero sí que le molesta. Entonces, cuando volvió Abraham, encontró al pueblo, al que vio todos los milagros, todo adorando a un becerro. Obviamente tuvo muchísima rabia Abraham. ¿Cómo es posible que pase? La rompió las tablas. Y tuvo que volver a subir al monte para otras tablas. Pero a partir de ahí, claro, él les mostró, esta es la ley moral del Señor. Entonces, siguiente lámina. ¿Qué pasó de ahí en adelante? Dijo el Señor. Y el Señor se enojó tanto que le dijo a Abraham, voy a destruir a este pueblo. Los voy a destruir porque estaban adorando a otros dioses. Y Abraham le dijo, Señor, sabes que yo soy justo, que tengo una promesa, le dijo Moisés. Le prometiste a Abraham que su descendencia iba a ser bendecida. Así que por favor, no mates, no toques a este pueblo. Y Dios se acordó de la promesa hecha a Abraham y no lo mató al pueblo. Pero entonces dijo, muy bien, estas instrucciones del Señor, me van a armar un tabernáculo. Todos sabemos que es el tabernáculo de Moisés, ¿no es cierto? Que tenía, la de atrás, por favor. Aquí se sacrificaba fuera un animal, la sangre del animal tenía que ser llevada, hay un lavatorio ahí donde se lavaban los pies y las manos, entraban ya la siguiente. Y aquí estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Solamente podía entrar al lugar santo y al lugar santísimo. ¿Qué representa el lugar santísimo? Ahí es donde bajaba la presencia del Señor. Solo podía entrar ahí un líder religioso que estaba conectadísimo con el Señor, bien limpio, para hacer, aquí está el arca, un sacrificio en el arca. Llevaba la sangre, siguiente por favor. Llevaba la sangre de, todo esto estaba con incienso, hay varios elementos ahí que son importantes, pero no vamos a ir directo, ¿no? El sumo sacerdote era el único líder religioso principal del pueblo de Israel, designado por Dios para realizar sacrificios y ofrendas por los pecados del pueblo. O sea, ¿qué pasaba? La sangre de ese animal era tomada
el animal moría en lugar de ellos, ¿no es cierto? Y esa sangre era echada sobre el arca. Siguiente, por favor. El arca era así. Todas estas instrucciones del arca, Dios las dio. Estaba totalmente envuelta en oro. Cada cosita que hay en el arca era, así dijo Dios que la hagan. Y dentro del arca, ¿qué había? El bastón de Aarón, que era un bastón que había retoñado, la jarra de oro que contenía el maná. ¿Se acuerdan que el maná solo duraba un día, no? Y después se echaba a perder. Pero aquí en el arca, como estaba la presencia del Señor, no le pasaba nada. Y las tablas de la alianza de la ley están abajo. Entonces venía, siguiente lámina, venía el sacerdote, que era el sumo sacerdote, además tenía que tener hasta la vestimenta apropiada. Aquí tenía una especie de un pectoral, exacto, con 12 gemas, y cada una representaba una tribu de Israel. Entonces aquí se llama el propiciatorio, así expiación por los pecados del pueblo. Entonces Dios miraba esa sangre del animal y hacía como que todo el pueblo, es decir, esa sangre ocultaba los pecados del pueblo, ¿me entienden? Él veía la sangre y solamente ya no veía los pecados de los demás. Después tendremos una sangre mucho más importante. Esto es pues de copyright, dice de New Creation Church. Saqué estas láminas de una prédica de pastor Joseph Prince. Tienen derecho de autor, así que dije, no, hay que ser legal aquí nomás. Lo llamé a Joseph Prince y me dijo, sí, con todo gusto. No, así como de gracia recibido, métale, me dijo. Siguiente. Entonces dijo el Señor, pero ¿qué pasaba cuando el pueblo, es decir, cuando ya la ley estaba en vigencia, todos querían cumplir ley? Además en Israel, no solamente las leyes que el Señor les había dado, sino que inventaban otra ley, y es imposible en lo humano sujetarse a la ley, porque si estamos enfocados en el pecado, se olvidaron ya de su relación con el Señor. Y tenemos un Dios de relaciones, Él quiere relación. Tratar de cumplir la ley es imposible. Entonces dijo el Señor, por cuanto este pueblo se acerca a mí con sus palabras y me honra con sus labios, pero se aleja de mí su corazón. ¿Tienen la ley moral ahí? Igual no la cumplen. Están enfocados en cumplir la ley y se olvida de mí su corazón. Su corazón está lejos de mí. Peor todavía, pues, si estamos lejos del Señor no vamos a poder cumplir ni una sola. Entonces, ¿qué pasa con la ley? La ley nos demanda. Y en cambio, la gracia, ¿qué hace la gracia del Señor? Y la gracia suple. Mientras la ley te demanda, la gracia te da. La ley te condena y la gracia, ¿qué hace? Te restaura. Entonces, ¿qué pasaba si yo decía, digamos que un mandamiento, no robar, y robaba? ¿Qué pasaba con eso? Ya estaba condenado, ¿no? Entonces, si incumplías una ley, ya estabas. ¿Qué decía la ley? Te condena, porque ¿qué hace la ley? La ley lo que hace es juzgar. Entonces te juzga por tu pecado. Entonces estaban así en un carrusel sin fin, porque dejo de pecar con mi esfuerzo, otra vez la ley, y al final la ley era su ídolo, porque se trataba de mirar todo el tiempo enfocados en el pecado, en vez de estar enfocados en la gracia. ¿Se entiende, no? La siguiente, por favor. Pero Dios tenía un plan. Siempre el Señor tiene planes, porque nunca se olvida de su familia, de su iglesia, de su pueblo. ¿Hay un videíto ahí o qué hay en la siguiente lámina? Bueno, esta es la parte del arca. Fíjense, vamos a abrir el arca. Así es como se abriría, exactamente como estaba armada. Fíjense así. Ahora la vamos a mirar de arriba. Fíjense, ¿qué es lo que ven ahí? Es una cruz.
Ese era el plan del Señor, una cruz. No perfecta. La siguiente lámina. Fíjense cómo, aquí está, fíjense cómo acampaban las tribus de Israel. Aquí al medio está el, ¿cómo se llama? Sí, exacto. El arca y todo lo que tiene aquí, ¿no? Y alrededor así estaban fíjense las tribus, cómo estaban afiladas. Justamente, ¿qué ven ahí? Cruz. Sí. Esto es como decir, no, esto tiene que ser puesto en una cruz. Todo esto nos está anunciando que viene Cristo. Y esto fíjense que es real, ¿no? Es real, así como si estuviéramos mirando de un dron. Y aquí estaba la presencia del Señor, fíjense. Esa nube, ahí va la presencia del Señor. Todo era así, tenía que ser exacto, preciso. Siguiente lámina. Ahora les voy a mostrar un videíto que es muy importante. Ya cuando Jesús vino, ¿qué pasó con Jesús? Como él tenía que ser el sacrificio perfecto, imagínense Dios si está conversando con su Hijo en el cielo, en la corte celestial. Hijo, ha llegado el momento. Ha llegado el momento. Los hombres se han apartado de mí su corazón. Está en la ley. No hay una verdadera libertad. Es el momento de que bajes. Tendrás que habitar un cuerpo, pero el cuerpo que vas a habitar no es cualquiera. Es de la descendencia de David. Entonces, seguimos en el pacto, ¿no? De la descendencia de David. No es de la descendencia de Ismael ni nada. O sea, un descendiente de David, que es la Virgen. En ese cuerpo entró el Espíritu del Señor. O sea, que tenía ADN divino y ADN humano. Y por eso es que Jesús tuvo que sufrir y ver cómo es estar dentro de este cuerpito. ¿Quién estaba en vez del condenado? Fíjense que Jesús, cuando es liberado Barrabás, Jesús estaba en su lugar. Y de aquí iba a comenzar su calvario hasta la cruz. Todavía no había llegado a la cruz porque iba a tomar después el lugar por nosotros, con su justicia. Entonces, esto es un preámbulo, digamos, ¿no? Que nos muestra que ya aquí hay un hombre, un asesino, que Jesús ya tomó su lugar. Y como les cuento, el actor, este italiano, pueden ver ahí en los videos, búsquenlo, es un hombre comprometidísimo. Dice que haciendo este papel, cuando vio la cara del actor, ¿no? Jesús, tan real todo, dice que ese momento sintió la presencia del Señor. Y él también fue liberado de su vida pasada, porque dice que sintió, realmente vivió ese momento como Jesucristo tomaba su lugar. Y en la vida real también, o sea, él dejó vicios, todo, ahora es un hombre de Dios. Era ateo encima, haciendo la película un ateo, ¿no? Pero Dios se alcanza, no sabemos qué. Pero fue tan real que así lo hizo. Entonces, ¿qué dice aquí el romano? Dice, no quiero que lo maten, pero ya había un destino. No es que a Jesús hay hasta un libro que dice que a Jesús lo asesinaron, pero no es así, porque ya era un propósito. Si Jesús no hacía lo que tuvo que hacer, no hubiéramos disfrutado ahora ni de justicia, ni hubiéramos tenido la salvación. Así que de ahí fue su camino. Ahora, aquí, por ejemplo, ya Jesús cuando andaba en Jerusalén, fíjense, ¿quiénes lo acusaban a Jesús? Los legalistas, los que andaban supuestamente, porque los fariseos, ustedes dicen, ¿no? En la Biblia que cuando iban a dar diezmo, hacían tocar trompeta. Miércoles bien vestidos hasta lo último, así sus perfilitos, todo, y entraban con su diezmo así, hacían tocar trompeta para que los vean. Y dejaban el diezmo así. Puro fachada, pues, ¿no? Pero no conocían, no tenían relación con el Señor. Entonces, eran hipócritas. Y dice, Dios odia pues la hipocresía, porque ¿qué les decía a los fariseos? Por fuera, pintaditos como sepulcros blanqueados, pero por dentro, podredumbre. Y ellos que eran los representantes de la ley de Moisés.
pero por dentro no había ni ápice. Si en Isaías, si eran los conocedores de la Escritura, en Isaías dice exactamente todo el recorrido de Jesús, que por sus llagas somos sanados y será colgado en un madero. Todo dice, pero ellos no lo veían. Y entre los fariseos, ¿quién también estaba por ahí? Había otro fariseo famosísimo, Pablo. Pablo, el que escribe Romanos, también era fariseo, conocedor de la ley y de las escrituras, pero no había ninguna revelación. Y ellos son los que le dicen, cuélguenlo, cuélguenlo. Bueno, aquí lo vemos a Jesús. Jesús representa la gracia. Y la ley es decir, la ley no nos puede cambiar. Es como que, a ver si yo, una adicción, por ejemplo, una adicción. Si yo estoy enfocado solamente en mi adicción, como yo he pasado por una adicción un tiempo de alcohol, si yo estoy solo enfocado en eso, como mi remedio y todo, no voy a poder salir de eso. Tengo que sacar mi enfoque para poder mirar arriba, porque yo necesito ayuda, necesito entender. Entonces, si estoy enfocado solo en la ley, en la ley, en la ley y en el pecado, voy a caer todo el tiempo, recuperar y otra vez caer y recuperar. Tengo que sacar mi enfoque, tengo que poner mi enfoque en el que puede. ¿Y quién es el que puede? La presencia del Señor en nosotros. Él puede. Aquí estaba Jesús, los mismos fariseos otra vez, ¿no? Le trajeron, a esta mujer no es que estaba por ahí nomás, le trajeron a esta mujer adúltera y le dijeron, mira, porque siempre andaban persiguiéndolo a Jesús para pescarlo, ¿no? Para encontrarle alguna cosita y juzgarlo después, ¿no? A ver qué dice. Aquí está esta mujer adúltera. Tú sabes que el castigo de la ley para esa mujer era muerte apedreada, fea muerte, ¿no? Estar ahí a pedrazos. ¿Qué haces tú, Jesús? Ahí está. Jesús los miró, dice, entonces los maestros de la ley y los fariseos llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús, maestro, esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. En la ley de Moisés ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices, no? ¿Y qué hizo Jesús? Los miró y comenzó a dibujar en el piso. No sabemos qué estaba dibujando, pero parece que eran los nombres de los principales de ahí. Entonces se levantó y dijo, muy bien, aquel de ustedes que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Entonces los hizo mirarse a sí mismos en su pecado. Y claro, ¿quién de estos no tendría pecado, no? Entonces uno a uno comenzaron a tirar la piedra. Y esa es la gracia del Señor, mira. ¿Y qué pasó? Todos se fueron. ¿Y qué le dijo Jesús a la mujer? Le dijo, mira, ninguno te condena. Y yo tampoco te condeno. Fíjense cómo es la diferencia del amor, de la gracia contra la ley. La ley le iba a matar, le iba a apedrear. Y los otros que supuestamente eran sin mancha, cada uno tiró su piedra porque reconocía el pecado. Entonces, ¿qué es lo que cambia más? Fíjense la mujer, dice, yo tampoco te condeno, ve y no peques más. Como decirle, no sigas haciendo esto porque sabes lo que te viene, ¿no? Entonces, ¿qué la puede cambiar más a la mujer? ¿La ley? ¿O el amor de Jesús que le dice, mira, yo tampoco te condeno, pero ve y no peques más? Ese amor de Jesús, esa gracia que recibe la mujer, la va a cambiar mucho más que la misma ley que la anda condenando. Entonces, ¿qué nos cambia más a nosotros? ¿La ley o recibir del Señor su gracia? Porque es así. Esto es un lindísimo pasaje, ¿no? Yo no te condeno, dijo. Yo no te condeno. Y a nosotros ahora que somos la justicia de Dios en Cristo, Dios no nos condena tampoco. ¿Ves? Ahí está. Mujer, ¿dónde están? Ya nadie te condena. Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Siguiente lámina, por favor. Entonces la ley, ¿qué hace? Dice, no harás, no harás, no harás. Y Jesús provee la justicia para que el hombre reciba gracia. Cuando más
obtenemos de Él, más gracia recibimos y el pecado pierde su poder. Y esta es una buena forma de orar. Yo oro siempre así en el Espíritu. Lo que quiere Dios de nosotros, lo que quiere Jesús, es que recibamos de Él. Porque Él ha venido a eso, a que recibamos más de Él. ¿Quién puede cambiar su vida, no, si no estamos dispuestos a recibir de Él? ¿Cómo he cambiado yo mis viejas mañas? Y inclusive hay tentaciones y todo siempre. ¿Pero qué? Yo recibo más de Él y cuanto más recibo de Él y menos de mí, estoy más firme y menos apto para pecar. Él quiere, y esta es una buena forma de orar. Yo oro así a veces, es una forma de orar en el Espíritu. Señor, toma más de mí, dame más de ti. Señor, toma más de mí, dame más de tu justicia. Toma más de mí, dame más de tu santidad, porque es cuando más obtengo de Él, es cuando estoy más apto. Menos de mí, porque más de mí es pecado, y menos de mí. Entonces, cuanto más recibo el gobierno de Él, voy a estar más apto, ¿no es cierto? Además, no solo eso, voy a recibir los beneficios de su gracia. Entonces, cuando se trata de hombre a hombre, esta es la relación, mira. Cuando se trata de hombre a hombre, relación horizontal entre nosotros, ¿qué dice Jesús? ¿Qué dice el Padre? Es mejor dar que recibir. Dice la palabra, dad y se os dará. Medida buena. Él se encarga. Cuando nosotros damos, Él siempre hace volver más dinero así. Dad y se os dará. Los más grandes dadores son los que más reciben. Aquí debe haber grandes dadores. Y son los que más reciben también. Porque es un mandamiento del Señor en dar. Cuando se trata de Dios y el hombre, en la relación vertical con Él, ¿no? Es mejor recibir que dar. Hay gran diferencia, ¿no? Entonces, cuanto más recibo de Él, puedo dar más también. Bueno, se entiende, ¿no? Ya, la siguiente lámina, por favor. Ya estoy con el tiempo. Y aquí es cuando Jesucristo ya va a hacer el propósito. Iba a ser azotado. Él sabía que iba a ser azotado, que iba a ser denigrado, humillado, porque ni siquiera ropa, cuando lo crucificaron, ni siquiera con ropa, realmente humillado. Y ahí Pedro, como siempre, cuando lo vienen a buscar para llevarlo a la cruz, Pedro, como siempre, el emocional, saca la espada y ¡tac!, le corta la cauca a un guardia. Y Jesucristo se enoja. Le dice, ¿cómo vas a hacer esto? ¿No sabes que yo tengo un propósito con esto? Y le dice, ¿no te das cuenta que yo puedo llamar a mi Padre y Él mandaría ahora mismo más de 12 batallones de ángeles? Pero si hago esto, ¿cómo se cumplirá lo que está en las Escrituras? Donde dice que todo debe suceder de esta forma. Seguimos en ese plan del Señor inmutable con Jesús. Siguiente, por favor. Entonces, así pasaron las cosas. Cuando Jesús finalmente llegó a la cruz, cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. En el único momento que Jesús, pese al dolor, fíjense que no abrió su boca, no insultó a nadie, a ninguno de los romanos le dijo, cabrón, oye, estúpido, nada. Él calladito, no abrió la boca, dice, no insultó a nadie, recibió su castigo, ¿no? Pero cuando él estaba ya en lo último, solo dijo una cosa, dijo, Señor, clamó a su Padre, porque su relación con el Padre era vital, para no haber pecado en todo el tiempo que estuvo en el cuerpo de un hombre, imagínense, porque dice que fue tentado en todo, tenía que tener una relación de intimidad tremenda con el Padre. Tenía que tener una muy fuerte relación para ser el Cordero perfecto, sin mancha. Entonces el único momento en que realmente se deshace así, dice, Señor, quita de mí esta copa, le dice. Y no era la copa del dolor, no era la copa de la muerte misma, sino que Dios tenía que levantar su espíritu de él, dejarlo libre de su presencia, para que nosotros recibiéramos, para que él recibiera todo el pecado de la humanidad. Porque si no lo hacía así,
Ese ha sido su momento más grande de dolor. Además tenía que bajar al infierno. Después de eso tenía que bajar al infierno a sacar las llaves para tener el poder sobre Satanás también. Ese es el único momento en que Jesús dice así. Y cuando fue consumado esto, su sangre, ustedes saben que hasta la última gota de su sangre, esa sangre, ¿se acuerdan que vimos en el propiciatorio que fue la sangre de un animal? Ahora esa sangre es el nuevo pacto vigente. Dios nos ve a los que venimos a Cristo de verdad, con ese corazón, con un cambio, y lo aceptamos por fe. Esa fe, ahora la sangre de Jesús ya no es la sangre de un animal. Él nos ve a través ya de la sangre de Jesús, de un sacrificio perfecto que nos ha hecho justos. ¿Se acuerdan de Abraham, que era justo por la fe? Nosotros obtenemos también esa justicia por la fe en Jesucristo. Y no es la sangre de un animal que solamente cubre el pecado. ¿Se acuerdan ahorita que vimos a Barrabás? Tenía un expediente tremendo ahí adentro. No era la primera vez que estaba preso, era reincidente. Tenía un expediente así. Cuando Barrabás fue liberado, el expediente quedó ahí, ¿no es cierto? Porque los expedientes quedan ahí. En cambio, aquí cuando nosotros somos la justicia de Dios, aceptamos a Dios, nuestro expediente desaparece. No está guardado. Dios dice, te veo a través de la sangre de Jesús. ¿Se entiende, no? Porque soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y aquí, obviamente, pasaron 3 días y Jesús resucitó. Tenía que resucitar, porque faltaba una cosa todavía. Él dijo, cuando yo me vaya, les dijo a sus apóstoles, les mandaré al Consolador. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu que habíamos perdido en el Edén. El Espíritu que el hombre perdió allá, que Dios se levantó, que solo visitaba a algunos, ahora viene a morar en todo los que en Él creen. Entonces podemos tener el Espíritu aquí, pero dejarlo dormido y no alimentarnos. Si alimentamos la carne, ¿qué pasa? Claro. Entonces depende cómo lo alimentamos, ¿no? Y ese espíritu es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. O sea que si no lo alimentamos, podemos tener el espíritu, pero está ahí porque el Espíritu Santo no es agresivo, no es como un demonio. Los endemoniados tienen que ser agresivos. Es un espíritu, pero tenemos que activarlo con la comunión, con la relación, con la intimidad. Entonces, cuanto más obtenemos de eso, y esa es la manera. Entonces, tuvo que pasar todavía unos días hasta que Jesús ascienda al cielo para que mande al Espíritu Santo. Por eso les dijo a sus apóstoles, espérenme, yo me voy a aparecer ante ustedes. Yo asciendo y recién puede bajar el Espíritu. Hasta aquí estaba incompleto todavía. Se les aparece y les muestra sus llagas. Todavía uno que le dice, quiero tocar. Hay una canción que dice, no, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, dicen, ¿no ve? Y era Tomás y dijo, toca mis llagas. Tocó sus llagas y dice, de oídas te había oído. Pero fue así. Entonces, lo hizo completo. El espíritu perdido allá, ahora tenemos una carrera por delante. Dice que los que corren en el estadio a un premio corren. Qué hermoso premio. Qué premio más hermoso que después de pasar en esta vida, una vida eterna. Y el infierno, uy. He escuchado testimonios de gente que ha ido al infierno y los han revivido aquí. Un minuto basta. Se convierten totalmente al Señor. Quieren saber. Es impresionante. Entonces Dios transfiere toda autoridad a su Hijo. Toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Entonces tenemos ahora el nombre de Jesucristo, la sangre de Jesucristo. Toda la autoridad está en Él. Así que clamamos, ¿no? Toda potestad se me ha dado en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos en todas las naciones. Y ese es el propósito que nos da Dios. Siguiente, si no, no nos va a alcanzar. Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. No conoció pecado realmente Jesús, para que nosotros fuésemos hechos la justicia
de Dios en Él. ¿Ve? Para Dios nuestra justicia propia son trapos de inmundicia. Si yo intento solamente por cumplir la ley o por cumplir en mi propio, para yo mismo hacerme orgulloso de eso, eso es trapa de inmundicia para el Señor. Es como querer limpiar con un trapo sucio una superficie sucia, ¿no? Por favor, siguiente. Entonces, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, este es Adán, ¿no? Por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Entonces, aquí en el título que decía, despierta la justicia de Dios. Tenemos que ser conscientes que este pacto firmado con la misma sangre de Jesús está vigente y tenemos que vernos como esa justicia, sabiendo, porque si hay algo que es, ahorita vamos a pasar a lo siguiente, si hay algo que nos la condenación es terrible. Si nos estamos condenando, opera Satanás ahí. Si eres justo hasta tu próximo pecado, entonces la justicia de Dios no es un regalo. La justicia de Dios y la gracia son un regalo. No los hemos obtenido por nuestro esfuerzo o por nuestro rendimiento o porque lo merecemos. Solamente por fe lo hemos obtenido, y esa fe operó por la justicia. Siguiente, ya tengo 3 minutos. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Fíjense que aquí está la solución para no andar tanto en pecado, sino andar en el Espíritu, ¿no? Pero dice, ninguna condenación. Nosotros estamos en Cristo Jesús. ¿Qué pasa con la condenación? Miren, la condenación te puede alejar tranquilamente del Señor. Dice que la condenación mata. Y una vez estaba así, tal vez estaba yo así, sumamente lavando mi vehículo así en mi jardín, los árboles, una tardecita bonita era la tarde. Yo estaba lavando y estaba con ese sentimiento de condenación, porque había cometido unos errores así, no gran cosa, pero siempre es normal en el hombre tener esa condenación. Yo estaba así y de pronto estaba orando en lenguas y de pronto tuve una visión así. Levanté los ojos y era como una burbuja, esas burbujas de agua, ¿no? Pero transparente, así roja la burbuja. Y miré arriba y eran los ojos del Señor. Me dice, no te condenes, te estoy mirando a través de la sangre de mi Hijo. Te estoy mirando a través de la justicia de Él. Entonces dije, sí, Señor, realmente, porque la condenación, si uno la deja y sigue con la condenación, después va a seguir en lo mismo en el camino, va a decir, no, yo no me merezco esto, te alejas del Señor, te sales del camino, después Satanás te da una tunda, tienes que volver así, otra vez, Señor, perdón. Por eso es muy importante, porque Satanás usa esa arma de la condenación para alejarte del Señor. Entonces, así yo oro, Señor, tus misericordias son nuevas cada mañana, no hay condenación, así que cada día una nueva oportunidad. Siguiente, por favor. Dice Juan 10:10, dice, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando vivimos en esa frecuencia con el Señor, recibiendo de Él en intimidad, vamos a tener esa vida abundante. Pero ¿quién es el ladrón? Satanás. ¿Y qué es lo que roba? Viene primero a robar. ¿Sabes qué te roba? La palabra. Porque tú sabes que la palabra dice una cosa que es la verdad y te hace dudar. No, que esto que no es así. Te roba la palabra. Y una vez que te roba la palabra, matar, destruir. Va a matar tu fe y va a quererte destruir. Así que nuestra firmeza, nuestra firme convicción es estar en Él. Por más que a veces cometemos errores y por más que pecamos, somos la justicia de Dios en Cristo, ¿no? Para que tengan vida y tengan una vida en abundancia. Siguiente. Creo que es lo mismo. Y esto es hermoso porque dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Fíjense que la ley de vida de Él me ha liberado de esa ley de Moisés, del pecado y de la muerte. Ya no tengo más condenación. Dice, porque lo que era imposible para la ley,
por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Condenó al pecado en nosotros, ¿no? Para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Otra vez habla del Espíritu aquí. Así que estamos completos. Tenemos al Señor, tenemos al Padre. Háblenle como Padre al Padre. Yo le digo papá, así hablo con Él, con Jesús, pero el Espíritu es ahí. Alimentemos, porque Dios se comunica ahí. Todo opera a través del Espíritu Santo. La palabra, toda la revelación, ¿no? Querer justificarnos por nuestro propio desempeño es imposible. Es un don de Dios, hemos dicho. Siguiente, creo que es la última. Ya estamos, ¿no? En hora. Entonces, resultados de la justificación. Dice, justificados pues por la fe. ¿Quiénes son justificados por la fe aquí? Eso, todos los que creemos. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Fíjense, primero dice justificados por la fe. O sea, primero opera la justicia. Entonces, dice, tenemos entrada por la fe a esta gracia. Gracia maravillosa. Enfermedades, todas estas, las bendiciones de Abraham. Tenemos un mejor pacto que Abraham todavía, porque en ese tiempo Abraham era solo la presencia del Señor ahí. Ahora tenemos un pacto completo, relación directa. Entrada a la fe por esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Esto de las tribulaciones es importante porque creamos o no creamos en el Señor, todos vamos a tener problemas y momentos difíciles. Todos. Pero una gran diferencia es pasarlo con Dios o sin Dios, con el Señor o sin Señor. Porque si hay una enfermedad, estoy seguro que si me enfermo con el Señor, sanado. Pero si no, tendré que pasar solo. Nos gloriamos en las tribulaciones. Y yo decía, Señor, ¿cómo que me puedo gloriar en la tribulación? Ahora mi esposa está pasando por un momento difícil. Está con un diagnóstico que ya lo hemos... Pero es un proceso, yo sé. Yo tengo una promesa del Señor que ella se va a sanar. Pero digo, ¿cómo puedo gloriarme? Gozaos, dice, cuando estés en diversas pruebas. Gozaos. Yo sé cómo me puedo gozar. Porque yo le creo. Descanso en Él. Y sé que la promesa que me ha dado de sanidad se cumplirá. Entonces puedo gozarme en Él porque estoy en esa frecuencia, estoy obteniendo más cada día de Él. Esa es mi manera de andar. Ando preocupado, ando ansioso, así, nada. Yo inmediatamente me corrijo. Si estoy entrando en ese tren, Señor, tu palabra dice esto. Me anclo en la palabra del Señor, en sus promesas. Entonces puedo gozarme porque estoy en eso. ¿Entienden? Sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Hay una cosa que les dije pues a los jóvenes el otro día de Miles Monroe, que es un famoso predicador que ya murió, decía, a Dios le encantan las crisis, decía. Y los chicos dicen, ¿no? ¿Y por qué? Porque si no hubiera crisis, si no hubiera tribulaciones, ¿cómo podríamos ver los milagros de Dios? Le encantan las crisis porque ahí es donde puedes ver su mano y los milagros. Así que tenemos acceso a esta fe por la gracia. Creo que hay una más o ya. Esta es la última. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y esto es lo último, fíjense en las rojas. Y juntamente con Él nos resucitó. Porque este viejo hombre, mientras vivamos, como decía Joaquín, en este charuto, en esta carne, el viejo hombre todavía va a querer jalarnos ese que éramos. Pero nos has resucitado a una nueva vida juntamente con Él. ¿Y dónde nos ha sentado? En lugares celestiales juntamente con Cristo. Fíjense qué lugar de autoridad que nos ha dado el Señor. O sea que cuando yo oro, no estoy orando de abajo. Nuestra posición para orar es de arriba hacia abajo, con la autoridad que nos ha dado el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esa autoridad? Porque somos sujetos a su autoridad. Entonces tenemos la autoridad para orar la palabra, el nombre de Jesús, la sangre de Cristo, para operar, porque Él nos ha dado la autoridad, por la justicia de Dios.